¿Cuánto valor le daría usted a una piedrita como esta? Quizás si se la encuentra en su jardín, pues hasta la patea, o si se la encuentra en el campo, pues ni la nota. Pero ¿qué hay si llegara un experto y le dijera, oye, esa piedrita es un diamante? ¿Un diamante? Sí, un diamante como este. Y es que, si vemos estas dos piedras, son lo mismo. Tienen la misma constitución física, la misma dureza, pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, aquí intervino la mano maestra de un artesano, un joyero, que se puso a analizar la piedra, la cortó en los ángulos precisos, la pulió para resaltar la belleza. Así es que esta piedra, lo único que tiene de diferente es la presentación. Podemos percibir su valor. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. El hecho de que usted esté aquí reunido quiere decir que usted le ha encontrado valor a lo que nos dice Jehová a través de la Biblia, de sus principios. Pero, ¿verdad que quizá hace no mucho tiempo le pasaba con la Biblia como la piedrita? Quizá la movía de acá para allá, sacudía, la tenía por ahí guardada, no le hacía mucho caso. Y es que, a lo mejor como muchas personas, pensaba que la Biblia estaba llena de condenas, o de rezos, o de historias fantásticas. ¿Qué es lo que ahora hizo la diferencia? Bueno, probablemente se necesitó de alguien que invirtiera ahí el tiempo y el esfuerzo para mostrarle el valor práctico de la Biblia y enseñarle las maravillosas promesas que vienen ahí. Y ahora usted las ve y las aprecia. De hecho, si nos ponemos a analizar toda la creación, a Dios le encanta hacer las cosas adornadas, hermosas. El libro de Job, el capítulo 28, habla de que los ángeles clamaron cuando Dios hizo la tierra, como diciendo, te luciste, Dios. Y ese mismo capítulo 28 tiene una serie de preguntas retóricas que hace Jehová para que reflexionemos en cómo es Él. Por ejemplo, ahí pregunta, ¿quién instruyó a la mañana para que supiera cómo amanecer? ¿Quién le dijo, ponte aquí y amanece de esta manera? ¿O quién adornó los cielos con las nubes? ¿O quién hace desfilar las constelaciones en el cielo? Bueno, nos habla de cómo a Jehová le encanta adornar las cosas. Pero ¿sabe cuál es lo más interesante del caso? Es que nosotros podemos hacer lo mismo, porque estamos hechos a semejanza de Dios. Y de hecho es parte de nuestro propósito. Cuando Dios hizo la primera pareja, el trabajo que tenían era extender un maravilloso jardín, el jardín de Edén, en toda la tierra. Así es que es parte de nuestro propósito. Lamentablemente el hombre se alejó de Dios, pero quedó esa reminiscencia, esa intención o esa proclividad a siempre buscar la belleza en las cosas. La humanidad invierte mucho tiempo y dinero en embellecer su figura y las cosas que le rodean. ¿Verdad que es cierto que aunque tenga una casa muy sencilla, le pone plantitas? O le pone cuadros, figuritas, unas buenas cortinas. Y seguramente antes de conectarse a esta reunión, usted se bañó, escogió ropa que le combinara, se peinó, estuvo ahí en el espejo acomodándose el churrito para verse presentable, se aplacó el pelo, ¿verdad? Las hermanas se maquillaron. Y es que nos gusta presentarnos de manera agradable y que nos acepten, es algo perfectamente natural. Así es que es la belleza a la que estamos acostumbrados. Pero todavía hay una belleza que va más allá. Y tenemos el enorme privilegio de poder adornar también esta belleza espiritual. Es la belleza que le gusta a Jehová. Fíjense que ahí en el primer libro de Samuel, el capítulo 16, se narra cómo el profeta Samuel, comisionado por Jehová, va a la casa de Jesé, porque uno de sus hijos sería ungido como rey de Israel. Así es que va a Samuel, y cuando ve al hijo de Jesé, a Eliab, lo ve alto, fuerte, de buena presencia, pues dice, pues este va a ser el rey de Israel.
Pero es interesante lo que Jehová le dice a Samuel. Lea conmigo, por favor, ahí el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Dice, pero Jehová le dijo a Samuel, no te fijes en su apariencia, en lo alto que es, porque lo he descartado. Dios no ve las cosas como las ve el hombre. El hombre ve lo que tiene ante sus ojos, pero Jehová ve el corazón. Bueno, como es descartado pues dice, pues ha de ser el que sigue. Y Jehová le dice, no, tampoco es. Bueno, Jesse le presenta 7 hijos, y ninguno de esos es aprobado por Jehová. Entonces Samuel le pregunta, oye, ¿y no tienes otro hijo? Dice, pues sí, tengo el hijo más joven que anda cuidando allá en el campo los borregos, si quieres lo mandamos traer. Sí, por favor, y entonces traen a David. Llega David del campo, todo chapeteado por el sol, y vea lo que pasa. Leamos ahora el primer libro de Samuel, el capítulo el 16, pero veamos ahora el versículo 12. Dice ahí, así que él mandó buscarlo y lo trajeron. Era un joven de piel sonrosada, hermosos ojos y buena presencia. Entonces Jehová dijo, este es, levántate y úngelo. Ahí está. ¿Qué es lo que vio Jehová en este jovencito? Bueno, el apóstol Pablo, más tarde, cuando escribió las cartas a Tito, a Timoteo, empezó a describir una serie de cualidades de las personas en las que se ve que el Espíritu Santo está teniendo efecto en su vida, que las enseñanzas de la Biblia están aplicando en sus decisiones, en su manera de ser. Y es interesante porque estas mismas cualidades en las congregaciones de hoy las seguimos utilizando para hacer nombramientos. Por eso se dice que son nombramientos por el Espíritu Santo, porque son las personas en las que se ve que está influyendo el Espíritu en su vida. Bueno, es interesante lo que dice ahí la carta de Tito, porque entre las características que menciona, bueno, es que son personas de limpieza moral, personas que tienen pensamientos sanos, confiables, responsables. Incluso habla de las mujeres, que las mujeres espirituales no son las que están hablando de otras, ¿verdad? Chismeando o juntándose para vivorear. Entonces se destacan estas cualidades, y cuando habla de la conducta que deben de tener los empleados con sus empleadores o los esclavos con sus amos, hay algo muy interesante que menciona ahí Tito, el capítulo 2, el versículo 10. Dice ahí, y no les roben, sino que demuestren ser dignos de toda confianza, para que adornen en todos los sentidos las enseñanzas de nuestro Salvador Dios. O como dicen otras traducciones, cuando dicen adornen en todos sentidos, dicen para que den brillo o lustren a la enseñanza divina. ¿Cómo podemos nosotros aplicar o darle lustre a la enseñanza divina? Bueno, vamos a analizar una serie de ámbitos o oportunidades que tenemos para adornar esta enseñanza. La primera que vamos a analizar es la predicación, hermanos. El apóstol Pablo, como apóstol a las naciones, decía, yo doy gloria al ministerio. Él hizo todo lo posible por presentar correctamente las buenas nuevas, y tuvo mucho empeño en hacerlo. Recorrió Asia Menor, el mar Mediterráneo, soportó persecuciones, golpizas, lo asaltaron, naufragó, incluso fue arrestado. Y es interesante porque así como nosotros, o nosotros como él, estamos encerrados, ¿verdad? Estamos sin poder salir a predicar. Bueno, así estaba el apóstol Pablo. Él estaba en arresto domiciliario, no podía salir a predicar, pero ¿qué hizo? Aprovechó los medios que tenía a su alcance. Él hizo cartas. Claro que en ese tiempo no había imprentas. Las cartas que se hacían eran a mano. Y para comunicarlas a las congregaciones, pues la carta que escribía Pablo la llevaban a recorrer todas las congregaciones y ahí se leían, ¿verdad?, las cartas. Bueno, imagínese lo que hubiera hecho Pablo si hubiera tenido Zoom, o si hubiera tenido la posibilidad de
escribir mensajes de texto instantáneos que pudieran llegar a los hermanos. Bueno, él utilizó los recursos que tenía a la mano. Nosotros estamos en una mejor condición. Mire, por ejemplo, Pablo no tenía la Biblia. Nosotros tenemos la Biblia. Y no solo eso, tenemos ayudas para entender la Biblia. La podemos entender hasta con dibujitos hoy, con caricaturas, con producciones cinematográficas o películas, con programas de televisión o videos explicativos. Es más, tenemos toda una biblioteca en la palma de nuestra mano en todos los idiomas del mundo. Estamos utilizando todos estos recursos para adornar la enseñanza. Ustedes saben que estamos ahora aplicando un nuevo método de enseñanza. ¿Recuerda cómo era el método anterior, el que apenas estamos dejando de utilizar? Le decíamos al estudiante, mira, este método es así. Aquí está la pregunta, está el párrafo, y en el párrafo está la respuesta. Es más, hay que subrayarla, ¿verdad? Ahí, la respuesta la subrayas. Y así era, ¿verdad? Pregunta, respuesta. Y el estudiante decía, el párrafo dice, esta es la respuesta. Muy bien, eso dice el párrafo, pero ¿y tú qué dices? ¿Estás de acuerdo? ¿Entiendes lo que estás leyendo, lo que estás estudiando? Bueno, ahora ha cambiado, ¿verdad? Ese método. Antes abarcábamos unos 10 párrafos, ¿verdad? Por sesión. Ahora son 3 párrafos, bien estudiados, bien aplicados. Y hay una sección ahí que dice, profundice. Después de analizar estos textos, estos párrafos, considere estos ejemplos. Platique de este asunto. Recuerda como antes le decíamos al estudiante, bueno, mira, los textos que no leímos, ahí en la semana los vas leyendo, con tu Biblia. No, ahora hay que leerlos con el estudiante. Y no solo leerlos. Acuérdese del acróstico, leía, que es el método que de hecho se ha enseñado ya desde hace un tiempo en las escuelas de ancianos, de precursores. Leía quiere decir que vamos a leer el texto con el amo de casa, pero también vamos a explicarlo, vamos a ilustrarlo y le vamos a enseñar cómo aplicarlo. Bueno, esto lo vamos a complementar con una serie de ayudas como folletos, artículos, revistas y videos. Un método integral, multidisciplinario para que la información llegue más fácil al corazón de las personas. Es interesante el hacerlo así atractivo, ¿verdad? Podríamos compararlo con una comida que hace una ama de casa, una mamá. Una mamá no le sirve a los hijos un pescado crudo y les dice, bueno, a comer, ahí está. No, ¿verdad? Una mamá amorosa limpia el pescado, le quita las espinas, lo cocina, lo condimenta, lo acompaña de su guarnición, su ensalada, prepara una sopa, una agüita, salsitas, y si se porta bien, hasta postre le toca. ¿Y por qué se toma tanto esfuerzo la mamá? Porque quiere complacer a sus hijos. Y es un deleite. Esas memorias nos acompañan toda la vida. Bueno, así debe ser un curso bíblico. Algo que pueda satisfacer el corazón y que desarrolle anhelo por la palabra de Dios. Otra manera que podemos utilizar o que tenemos a nuestro alcance para adornar la enseñanza divina son las reuniones de congregación, hermanos. Al pueblo de Israel se le instruyó, congrega al pueblo, para que oigan la ley, para que oigan las palabras de Jehová. El salmista dijo, también en las multitudes alabaré a Dios. Y en las cartas de la Biblia se menciona que también las reuniones son para darnos ánimo, para apoyarnos unos a otros. El saludarnos en las reuniones, ya sea físicas o como en este caso virtuales, es parte de esa adoración, hermanos. El conectarse y decirle al hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo vas? Es importante. Así le pasó a un estudiante llamado Steve. Él aceptó ir a una reunión y vamos a dejar que él nos comente su experiencia. Mi esposa y yo jamás olvidaremos aquella primera reunión hace 37 años. Yo fui con el cabello largo y los pantalones rotos. Creo que ni siquiera llevaba zapatos ese día. Mientras estábamos allí sentados,
Pensaba cuán desagradables debíamos de parecerle al hermano que estaba discursando. Para nuestra sorpresa, en cuanto terminó la reunión, él vino a saludarnos y nos invitó a pasar un rato con su familia. No recordamos nada de lo que dijeron en la reunión, pero nunca olvidaremos cómo nos saludaron. De inmediato empezamos a asistir a todas las reuniones y tomamos un curso bíblico con el hermano que había conocido en el parque. Los cambios en nuestra vida no ocurrieron de la noche a la mañana, pero los hermanos fueron muy amables y pacientes con nosotros. Notó como de primera impresión, Steve y su esposa no pudieron captar la profundidad de lo que se estaba enseñando ahí en el Salón del Reino. Él dice, ¿de qué estaban hablando? Ni me acuerdo. Lo que él pudo hacer fue percibir la presentación, el empaque, ¿verdad? Y fue tan atractivo que lo hizo querer saber más. Él se fijó, ¿verdad? Oye, aquí las personas vienen muy bien arregladas, y cobró conciencia de cómo estaba él, incluso vestido. Y lo que más le impresionó fue cómo lo saludaron. De inmediato siguió asistiendo a las reuniones y tomando su curso bíblico. Y ahí todos podemos participar, ¿verdad? En darle lustre, ese brillo a la enseñanza. Había un profesor de la normal superior, un profesor de profesores. Él empezó a tomar un curso bíblico y después aceptó ir a una de las reuniones. Y bueno, siendo parte de su trabajo evaluar cómo hacían las presentaciones los maestros, pues uno pudiera pensar que en lo primero que se iba a fijar en la reunión era pues cómo estaba ahí discursando el hermano en la plataforma. Pero ¿sabe qué es lo que le impresionó de la reunión a este profesor? El que los niños comentaban. Él decía, yo trato con profesionales y me cuesta trabajo que ellos participen, y aquí los niños vienen muy bien preparados y comentan. Hasta pena me da no venir preparado para yo participar en la reunión. Todos podemos participar, ¿verdad? De contribuir desde los pequeñitos, los hermanos que tienen mucho tiempo perseverando en la verdad, o los que están enfrentando pruebas difíciles. Todos nos dan ánimo, un buen ejemplo, ¿verdad?, para seguir adelante. Y es que esa conducta, hermanos, nuestra manera de actuar, de tomar decisiones, de hablar, también es una manera de darle lustre a la enseñanza divina. En nuestro trabajo, aunque no vayamos predicando o no vayamos vestidos, se destaca quién es una persona que se rige por las normas divinas. Se ve, se percibe, mira, esa persona es diferente. A él ni le digas, porque es testigo de Jehová. Él no hace esas cosas. Hay muchos ejemplos, ¿verdad?, de personas que se destacan en el trabajo. A menudo nos preguntan en las congregaciones, oigan, tenemos un puesto de un jefe de almacén. ¿Alguno de sus hermanos no querrá cubrirlo? Tenemos una persona enferma que necesitamos quien la cuide y dejarle las llaves de la casa. ¿Tendrán una de sus hermanas que pueda cubrir el puesto? Varias ocasiones nos dicen eso. Y es que la gente reconoce que los testigos de Jehová somos personas honradas, confiables, ¿verdad? Qué triste sería lo contrario, que alguien dijera, él, no me digas que él es testigo de Jehová, no se me hubiera pasado por la cabeza. O que de ahí pudieran saltar, ¿y eso que es testigo de Jehová? No. Nosotros adornamos la enseñanza con nuestro comportamiento. De hecho, un texto clave, hermanos, es el que encontramos ahí en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 12, que es un texto que bien podríamos poner en nuestro casillero, en el trabajo, en nuestro escritorio, en la oficina, o en las portadas de los cuadernos para la escuela. Primera de Pedro 2:12 nos dice, mantengan una conducta ejemplar entre las naciones, para que cuando los acusen de actuar mal, ellos sean testigos oculares de sus buenas obras, y como resultado den gloria a Dios el día que haga su inspección. Así es, nosotros damos el ejemplo. Gratamente a mí me ha pasado en varias ocasiones que, por ejemplo, estoy buscando un salón y desde el taxi le pregunto a cualquier persona, oiga, ¿usted conoce un testigo de Jehová?
Y la mayoría de las veces la gente me dice, sí, claro, mire, 2 calles para allá vive una familia de testigos de Jehová. Se notan, ¿verdad? ¿Quiénes son? Y es importante porque es un punto de referencia para que las personas que busquen a Dios lo puedan encontrar. Tenemos esa responsabilidad. A medida que nosotros vamos dejando que la Biblia, la verdad, va actuando en nuestra vida, vamos haciendo una transformación interior. Vamos tomando mejores decisiones. Empezamos a pensar y ver las cosas como las ve Dios. Y empezamos a tener un cambio de actitud en la manera como tratamos a los demás. Incluso cómo nos vestimos. Mire, la manera como nos vestimos dice mucho de nosotros. Por cómo se viste una persona sabemos qué deporte le gusta, a qué equipo le va, qué música escucha. Muchas personas se visten de cierta manera para provocar al sexo opuesto, o para provocar de otra manera a las personas, como un acto de rebeldía, para protestar. Cuando nosotros tenemos esa transformación interior que hacen las buenas nuevas, también nos podemos vestir para mostrar amor, respeto. Nos vestimos para mostrar respeto. Nuestra forma de vestir también comunica que lo que estamos haciendo es muy importante para nosotros. Nuestra adoración, nuestra predicación. Mire, cuando no es compatible lo de adentro con lo de afuera, nuestra vestimenta con nuestra persona interior, entonces más que una manera de darle adorno a la enseñanza divina, es como si nos pusiéramos un disfraz. Por ejemplo, hay personas que las vemos vestidas de la misma manera, pero se nota quién es y quién no es un siervo de Jehová. Quizá usted recuerde esta ilustración que venía en una revista. ¿Quién diría usted que le está dando lustre o está adornando la enseñanza divina? ¿Verdad que se puede ver muy claro, aunque la ropa se parezca? Bueno, entonces tenemos que ser congruentes, dejar que esa transformación interior no solo abarque nuestra manera de vestir, también que abarque otros ámbitos de nuestra vida, como es nuestra casa, nuestro automóvil, cómo tratamos a los demás. Y este es un asunto interesante porque incluso Jesucristo lo padeció en su tiempo. Había un grupo de personas que tenían cargos importantes, ¿verdad? Los sacerdotes, grupos de personas como los saduceos, los fariseos, los judaizantes. Se juntaban y el problema con ellos es que querían imponer sus creencias, que todos hicieran las cosas de acuerdo a lo que ellos pensaban, pero no de acuerdo a cómo pensaba Dios. Y de hecho Jesucristo los recriminó por eso. Hasta hacían menos a los demás. Los sacerdotes, por ejemplo, a la gente le decían gente de la tierra, como diciendo gente rústica, ignorante. Una manera de desprecio, de ningunear a la gente. Bueno, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque quizá sin quererlo podríamos repetir esas conductas. Mire, ellos le decían así a la gente y nosotros a veces tratamos a los demás de mundanos, por ejemplo, incluso a nuestros cónyuges. Es que tienen un esposo mundano. ¿Y por qué lo hacemos? Pues porque por ahí lo escuchamos o porque lo traemos de otra religión. Pero hay que tener cuidado de no caer en esas conductas, en tratar a las personas de manera que se sientan atraídas y que sientan confort en asociarse con la organización de Jehová. Estos son aspectos, hermanos, en los que trabajamos y que son el principio de algo que va a ser mucho más grande. La Biblia nos dice que en poco tiempo vendrá una resurrección de personas que resucitarán para juicio. Y nosotros tendremos un papel importante en ese juicio, pues nuestra labor será enseñarles a esas personas las verdades que no tuvieron oportunidad en su tiempo de conocer y entonces actuar en conformidad. ¿Se está preparando usted para esa importantísima labor de millones de personas? Y no solo eso, hermanos. Después vendrá todavía una alabanza que, gracias a Jehová, será eterna. ¿Estamos preparados para adornar esa enseñanza divina por toda la eternidad? Bueno, pues si aplicamos los consejos que nos da la Biblia y meditamos en cómo lo estamos haciendo, seguramente podremos estar ahí, ¿verdad?,
alabando a Jehová y adornando su enseñanza para siempre. Muchas gracias, hermanos.